año aquí vamos a tener un espacio físico en la Harinera para la industria del gaming, ¿no? ¿Qué se pretende hacer aquí? Pues sobre todo es intentar hacer de aceleradora de las startups vinculadas con el gaming y sobre todo ayudarles también a su internacionalización. En este momento hemos conseguido que 30 startups estén físicamente aquí desarrollando su producto y pensamos que a final del año 2025 doblaremos ese número de startups, llegaremos a 60. Y es verdad que es una industria, un sector que para nosotros es fundamental porque hay mucho creativo, mucho músico, mucho oficio detrás de la industria del gaming y sobre todo porque en la Comunidad Valenciana y concretamente en la Ciudad de Valencia tenemos muy buenos profesionales. Y entonces aquí estamos pues a empezar a desarrollar el videojuego y llevarlo adelante con ayuda de Valencia Game City y todos los contactos que nos aporta estar aquí dentro. Nuestro videojuego es una experiencia de realidad virtual que pretende guiar al jugador o al usuario por todo el proceso de las fallas, desde que se plasman en el papel, pasando por el taller fallero, la indumentaria, la mascleta, la crida, la planta, o sea, hacer todo ese recorrido. Sí, Valencia es muy importante, ahora está muy alto, la ciudad tiene nivel muy alto aquí y por supuesto para nosotros como un proyecto internacional muy importante estar aquí y tener una posibilidad para desarrollar nuestros proyectos aquí.